El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:46 en la mañana. Ayer hablamos con Salvador Quispe en este espacio de noticias y Salvador Quispe también expresaba algunas preocupaciones sobre el programa económico del gobierno del presidente Lasso, que yo siento que todavía no lo conocemos. El asambleísta Salvador Quispe se mostraba preocupado porque decía que él considera que sí ya se sabe hacia dónde va la política económica del presidente Lasso. Yo discrepo, yo creo que todavía no sabemos. Y todavía no sabemos, por ejemplo, la parte tributaria. Ha habido mensajes aislados por parte del ministro de Economía y Finanzas, el economista Simón Cueva, en este sentido, pero no hay concreciones. Acudamos al experto. Napoleón Santamaría nos acompaña, especialista en materia tributaria. ¿Cómo le va, mi doctor? Bienvenido. Saludos, apreciado Fabricio, saludos a todos los queridos radioescuchas, un fuerte abrazo, un feliz viernes para todos. Lo propio para usted. A ver, ¿usted tiene o no certeza sobre hacia dónde va la parte tributaria de la política del gobierno del presidente Lasso? Definitivamente no, Fabricio. O sea, tu introducción es muy inteligente porque llegar a decir que hoy sabemos el derrotero económico y lo más sustancial, el derrotero fiscal del gobierno, decidido y definido, definitivamente no. Pero obviamente, Fabricio y queridos radioescuchas, el concierto latinoamericano se vio truncado, cambiado, explosivamente movido por los sucesos de Colombia. Ayer se contaban 50 días de un paro nacional en la República de Colombia. ¿Producto de qué? De que el 26 de abril el presidente Duque presenta una reforma tributaria realmente global e integral. Pero ojo, esa reforma lo que hacía es golpeaba el bolsillo transversalmente de las personas más pudientes económicamente hablando, de la clase media y hasta de los pobres cuando se incrementan impuestos indirectos. Y eso produjo, bueno, lo que ya sabemos, los tristes días que ha vivido Colombia. Luego de eso, créeme, mi querido Fabricio, los países en el mundo han cambiado su perspectiva de la reforma tributaria. Y entonces el presidente Lasso, antes de posesionarse, anunciaba que la noche del 24 de mayo iba a presentar una reforma tributaria. Muchos salimos al paso y le dijimos, no, presidente, puede ser muy peligroso que una reforma que no se medite, que no se la piense bien, que no se la estructure como un verdadero ajedrez fiscal, pueda nuevamente producir en el país estos estallidos sociales, porque las insatisfacciones son similares las de Ecuador que las de Colombia. Y entonces lo que hemos visto es que el presidente Lasso ha escuchado este tipo de recomendaciones para que vaya adecuando esta potencial reforma tributaria de acuerdo a lo que los nuevos tiempos, vamos a llamar reformas post pandemia, tienen que ser absolutamente diferentes y distintas a lo que veníamos acostumbrados antes del 2020. Absolutamente otros valores y otros conceptos. ¿Qué debería ser lo diferente a lo que había antes de la pandemia y a lo que debería ser post pandemia, doctor? En primer lugar, Fabricio, Lenin Moreno nos llega a un acuerdo con el Fondo Monetario en octubre del 2019 y dice: me comprometo a subir 3 puntos el IVA, me comprometo a incrementar el impuesto a la renta del 13º y 14º, me comprometo a incorporar a más personas bajando los umbrales del impuesto a la renta. Esto se llama profundizar la desgravación fiscal proporcional del impuesto a la renta. Me comprometo a crear impuestos a la gasolina, ampliar las bases impositivas de las telecomunicaciones. Bueno, se comprometía a unas cosas terribles. ¿Podemos hacer algo de eso que nos comprometimos en la Carta de Intención, Fabricio? No, ninguno de las 13 compromisos tributarios que nos comprometimos a hacer en la Carta de Intención es posible hacerlo hoy día. Ese sería un líquido tan peligroso como que si fuera a explotar un estallido social gravísimo en el país. Así que eso definitivamente no lo podemos hacer. Pero entonces, ¿qué sí podemos hacer? Primero, renegociar con el fondo y decir, señores, nos comprometimos a eso, pero luego de la pandemia es imposible. Y una cosa, mi querido Fabricio, ¿por qué es imposible? Porque no podemos golpear el bolsillo de la clase media del país, peor de los pobres. Ahí no hay cómo hacer recaudación fiscal. Y por eso es que la reforma tiene que buscar una sola cosa, un solo fin. Hoy sí transferir
de las clases más pudientes a las clases más necesitadas, el famoso concepto de redistribución de la riqueza. ¿Y qué sí podemos hacer? A tu pregunta. Primero, combatir la evasión. Recuerda tú, la CEPAL nos pone con 7.600 millones de evasión. Para que todos los escuchas nos sigan, el déficit fiscal es de 3.800. Y la CEPAL nos pone con 7.600 de evasión, el doble de nuestro déficit fiscal. Si cobrásemos solo la mitad de lo evadido, ya cerraríamos el hueco que tenemos presupuestariamente hablando. Segundo, el tema de exoneraciones tributarias. Hemos hecho durante los últimos 20 años 47 exoneraciones tributarias que le significan al país una no recaudación de 5.500 millones de dólares. Según el informe del SRI, 5.508 millones de dólares no se exoneran a muchas empresas, personas, etc. Recortar todo eso no, pero otra parte sí podríamos recortar. Y el mundo entero hoy día habla de impuestos a las grandes fortunas. Ahí está la reforma tributaria, no hay dónde perderse. Quita exoneraciones, combatamos la evasión y pensemos en un solo impuesto a las grandes fortunas. Y aclaro este tema de las grandes fortunas, por lo que la CELAC lo definió bien. Gran fortuna es la que supera $2 millones por persona que estarían sujetos a una tributación, es decir, 11.000 ecuatorianos. A ese enfoque es el que nos lleva ahora la nueva visión de la fiscalidad. Desde luego, Fabricio, recaudando esos impuestos, mira que en la estimación que hemos hecho, si combatimos solo el 15% de la evasión, si quitamos esas injustas exoneraciones tributarias, ¿sabes cuáles? Entre otros, a propósito de tu anterior entrevista, de esas asignaciones de 3.100 millones que les damos a los municipios y luego les devolvemos el IVA. ¿Para qué? Para que se escabullen en actos de corrupción que luego son soterrados en negociaciones con la Contraloría para que los informes de responsabilidad penal se pierdan o se desvanezcan. Esto es lo que no debe funcionar. No hay muchos recursos, pero sí hay recursos, Fabricio, los suficientes para administrar bien este país y lo hacemos decentemente todos, desde luego. Oiga, doctor Napoleón Santamaría, sobre el tema de las exoneraciones, yo le pregunto a usted, y usted nos habla que se han aplicado 47 exoneraciones durante los últimos años. ¿Cuántos años me dijo? 20 años. En los últimos 20 años, 5.500 millones de dólares implican esas 47 exoneraciones en 20 años. Pues le pregunto. Por año, Fabricio. Por año. 5.500 por año. Por año, el país pierde 5.508 millones de dólares por cada año de estos impuestos que no deja de cobrar. Oiga, mi pregunta era si allí se incluye también estas exenciones que tenemos quienes tributamos el impuesto a la renta. Me refiero a vestimenta, alimentación, salud, educación, vivienda. ¿Se incluye también ahí o no? Definitivamente. En los 5.800 se incluyen varios conceptos. Por ejemplo, las deducciones a título personal de las personas naturales. Segundo, la devolución del IVA a las personas de la tercera edad. Tercero, la devolución de IVA a las universidades. O sea, hay cosas que definitivamente no las podremos quitar. Hay que mantenerlas y quizá hasta solidificarlas. Quizás hasta incrementarlas porque está bien. Pero, por ejemplo, Fabricio, tenemos la devolución del IVA a los municipios. Pensemos y díganme, ¿cuál es la política pública atrás de devolver el IVA a los municipios? Los municipios, este año 2020, son uno de los peores enemigos del país. El 78% del presupuesto municipal de varios municipios que se han analizado se ha destinado, mi querido Fabricio, a la obra suntuaria, es decir, a los parques, a los jardines, a las canchas de fútbol, al atrio de la catedral, a la laguna, etcétera, etcétera. Esto no se puede. No entendimos lo que pasó en el país. Déficit fiscal, extrema pobreza, desempleo, etcétera. Y los municipios teniendo recursos para hacer obras de ornato. Aquí nos perdimos como país. Entonces esto tenemos que revisar. 2, tenemos empresas, Fabricio, que ganan impuesto, ganan utilidad, ojo, ingresos menos gastos, tienen utilidad, pero están exoneradas de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque hay unas normas que les exoneran por haberse acogido al Código de la Producción, al Código de las Finanzas Públicas, etcétera, y 0 de impuesto a la renta. Esto debe acabarse. Oiga, doctor. Esto debe terminarse, sí, Fabricio. Oiga, doctor, pero le pregunto también algo. O sea, desde enero del 2008 está vigente esta posibilidad de reducir los gastos personales. Y usted, que es el especialista, le pregunto, ¿esta no fue una alternativa para incrementar la cultura tributaria? A todos nos obligaron, de alguna manera, esto nos motivó a pedir facturas de todo, a poder guardar nuestras facturas, a declarar y obviamente a reducir los gastos personales y el impuesto a la renta. ¿Usted no cree que eso debe mantenerse?
Definitivamente, esos son los beneficios O sea, que debemos hacer. eso no hay que tocar, eso no hay que tocar. Eso no le toquemos. Gastos personales, Correcto. tercera edad, IVA cero a medicamentos, a la canasta básica. Eso no hay cómo tocar, eso no hay cómo tocar. Eso no hay cómo tocar, mi querido Fabricio. Y esto por una cosa, uno por tecnicismo fiscal, pero luego porque hemos entendido también los tributaristas que hay que leer muy bien el momento social de los países. Y Colombia nos ha dejado ese triste y penoso ejemplo. Cuidado y se nos va de las manos una reforma tributaria que hace que nuestras estructuras sociales revienten. Y Oiga, que lo hemos aprendido. Le voy a poner otro ejemplo. Este odiosísimo, recontraodioso impuesto del 2% a los microempresarios, que resulta que a las personas naturales nos pusieron en el mismo saco. Y le pido disculpas a usted y a la audiencia por hablar en primera persona. Pero yo soy un profesional sin relación de dependencia que factura. Resulta que ahora, para el SRI, soy un microempresario. Yo no soy microempresario, soy una persona natural, pero soy un microempresario. Entonces nos pusieron allí de un momento a otro, sin avisarnos, para incrementar la base de contribuyentes, doctor. ¿Qué le parece? No, eso fue, hay que ser muy claros y objetivos. La verdad, eso fue un error en el catastro, que por cierto, yo lo reclamé en un momento dado al Servicio de Rentas Internas y me supieron contestar que el catastro no lo elaboró el SRI, sino que alguna otra dependencia del Estado. Pero eso son los errores. Ese precisamente es el error, haber incorporado a microempresas o a calidad de microempresarios a personas que no pueden ser consideradas como, entre otras, las personas bajo relación de dependencia, tú, Fabricio, como profesional, las personas que generan actividades de arriendos, comisionistas. Bueno, la ley excluye un conjunto de personas que no pueden entrar al régimen empresario. ¿Pero qué significa, Fabricio? Que hubo un error en la implementación. ¿Cuál es la solución? Cambiar esta implementación, mejorarla, pulirla. Pero ojo con una cosa, yo no soy partidario de eliminar este 2%. ¿Por qué? Porque este 2%, si bien realmente fue atropelladamente incorporado en el país, hace que 600,000 personas se formalicen. Quizá debemos corregir algunas cosas. Claro, el tema es que hay que corregir, pues, pero digo, y los que estaban formalizados, resulta que les pusieron una carga más. Vea, solamente le añado antes de que usted prosiga. Acá nos escribe un internauta, Gabriela Bacasela, dice, 2% sobre ventas, no sobre ganancias. Y por acá dice otra persona, Nardi Narváez, no tengo trabajo y tengo que pagar el 2%. Digamos, vea usted lo que dice la gente. Sí, y contestémoslo, es verdad, pero veámoslo como país. Quien está en el microempresario son 600,000 personas. Esas 600,000 personas deberían hacer el ejercicio de ingresos menos gastos, utilidad y de la utilidad, pagar el 25% de impuesto a la renta y si son personas naturales hasta el 35% del impuesto a la renta sobre la utilidad. Y el Estado, por su lado, tendría que controlar a 600,000. Si registraron bien sus ingresos, sus gastos, sobre todo, estimaron bien la utilidad y llevaron el impuesto a la renta. Sistemas planos de facturación, se llaman los famosos tax flat, hacen que eliminemos todo este tema engorroso para el contribuyente y para el Estado y pongamos un impuesto del 2%. Bueno, si usted hace una referencia, a los queridos escuchas me refiero, de qué significa el 25% de impuesto a la renta sobre la utilidad, en el Ecuador significa el 2.2 de las ventas. Es lo mismo. Pongamos un ejemplo rapidísimo. Si alguien vendió 100,000 en un año y gastó 80,000, ganó 20,000. Si paga el 25%, paga 5,000. 5,000 es el 5% de las ventas. En el Ecuador la verdad es que el ratio medio es 2.2. Por eso cuando se puso 2 era por bajo el ratio medio. Ahora, puede ser que en pandemia esto fue desmedido. Seguro que fue desmedido. En pandemia la gente no ganó, perdimos casi todos. Listo, entonces creemos un capítulo particular de casos fortuitos fuerces mayor para llevarle no al 2, sino al 1.50, al 1 claro, al 0.50. Que se entienda las realidades. Vea usted, acá tengo otro comentario de Lisbeth Suárez que dice... Dice que el gobierno había ofrecido eliminar el 2% sobre las ventas brutas, no dan chance de devengar las compras. Así es, este régimen es un régimen que no permite hacer match entre ingresos y gastos. Ya no se ven los gastos, se ven exclusivamente los ingresos, sobre los ingresos se paga el 2%. Pero nuevamente hago este relacionamiento, el 2% sobre las ventas es mucho menos que el 25% sobre la utilidad. Ahora, lo que sí deberíamos hacer como país es que quizá incorporarlo en la reforma que manda el presidente Lasso, pero esto ha causado mucho vuelo, mucha zozobra y podría ser un elemento perjudicial en una reforma tributaria. Luego,
Quizá hay muchos, no digo que los queridos radioescuchas que nos escriben, pero quizá hay muchos que estaban fuera del marco de la ley y no pagaban absolutamente nada, sin embargo que ganaban algún dinero en actividades económicas. A ellos también les afectó, o sea, no les afectó, sino los incorporó, los atrapó el régimen de microempresarios. Así que hay que tener esta balanza sabia de saber dónde aflojo porque puedo estar asfixiando a un buen contribuyente, pero sí dónde capturo y dónde recojo al contribuyente que está queriéndose evadir. Recuerda que la CEPAL, el informe de la CEPAL, 7.600 millones, eso te preciso, mi querido Fabricio, 7.600 millones todos los años de evasión y 5.500 todos los años de exoneraciones. O sea, el país pierde 13.000 millones. Solo déjame decirte esto, 13.000 millones es el 80% de la recaudación nacional. 13.000 millones es 4 veces nuestro déficit fiscal. Es más, 13.000 millones es la sumatoria de déficit fiscal ecuatoriano más endeudamiento público nacional. Es decir, Fabricio, no es cosa menor, esto es algo bien grande, sustancial. Y para cerrar este comentario, el tema sustancial es que los impuestos financian en el 81% los gastos corrientes. Ergo, sin este régimen tributario donde aportamos todos, Fabricio, cuidado, muchos dicen, no, yo no tributo, se equivocan, todos tributamos cuando vamos a la tienda y compramos una gaseosa, una ropa, una computadora, etcétera, ahí estamos pagando IVA, arancel, impuesto a la renta, etcétera, al menos la población económicamente activa, 9.7 millones de ecuatorianos, tributamos. Y sin nosotros, sin esa cabeza tributaria, el Estado no funcionaría. Más bien, quizá entonces, si hacemos bien las cosas y combatimos la corrupción, quitamos las exoneraciones y le pedimos a los gobiernos centrales y seccionales que administren decente y profesionalmente las finanzas públicas, créeme que podríamos encontrar, sin tanta aspaviento y sin tanta reforma peligrosa, un círculo virtuoso para hacer que las finanzas públicas beneficien a un solo sector, a los sectores menos poseídos y más olvidados del país, lastimosamente, que hoy se cuentan en el 47% de ecuatorianos. Correcto, y ojalá que el gobierno tenga la creatividad para entender este mensaje que ha dejado Napoleón Santamaría. Me quedo con el inicio, cuando señalaba que obviamente el país post pandemia no es el mismo de antes de la pandemia y el escenario tributario debe ser totalmente distinto. Doctor, gracias por el tiempo, por los aportes, que tenga una buena mañana. Saludos, Fabricio, buen día. Muy gentil, gracias a Napoleón Santamaría, especialista en materia tributaria. Le envío un abrazo también al señor economista Víctor Hugo Villacrés Endara, economista, catedrático, analista, que nos envió un mensaje muy interesante. El problema es que la proyección del 2% sobre ventas se hace sobre las ventas del año anterior. Las ventas no son una variable fija año tras año, y es así, pues. O sea, no podemos comparar las ventas del 2019 con las de 2020, que la economía se fue al abismo, fruto de la pandemia, y cuando tuvimos varios meses con el aparato productivo totalmente paralizado. O sea, cero consumo, cero producción. O sea, no hay punto de comparación, que son variables que deben ser tomadas en cuenta, creemos, y coincido plenamente, por parte del presidente de la República al momento de enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma tributaria. De esto hay que seguir hablando y le comprometo públicamente a Hugo para ver si la próxima semana nos acompaña acá en el espacio y hablamos justamente de estos temas. 8 de la mañana con 4 minutos, aquí en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.